Es importante acercarse a las embajadas y conversar con los embajadores, sobre todo cuando hay problemas que están de cerca dentro de la problemática que esa embajada maneja. Y en esta situación dirán que mejor que ir, como fuimos nosotros, a la residencia del embajador de Irán en Venezuela, Joyotolá Soltani, para conversar sobre el tema de Irán y poder también tener un diálogo creativo sobre esta situación que amenaza la paz y la seguridad internacional. Continuamos la última parte que tuvimos con él en la casa conversando sobre los temas del conflicto entre Irán y los Estados Unidos. En todos los años Irán ha demostrado que puede entonces asegurar el tránsito libre de energía por Golfo Pérsico, por el estrecho de Hormuz. Hay unos derechos internacionales que existen, Irán los conoce muy bien y lo ha respetado. Y uno de los temas que siempre Irán ha declarado es que los países en el Golfo Pérsico, ellos mismos pueden establecer la seguridad y la tranquilidad en la región, sobre todo en el Golfo Pérsico. Y la presencia de las fuerzas extranjeras trae más inseguridad, inestabilidad en la región. Para garantizar la estabilidad y la tranquilidad en la región, las fuerzas extranjeras tienen que salir de esa región. Por eso tal vez la decisión del Parlamento de Irak de pedir la salida de las fuerzas extranjeras. ¿Qué significa presencia de fuerzas extranjeras en Irak? ¿Qué es lo que ha originado todo este conflicto? Mire, los iraquíes, los americanos a donde que han ido han llevado sangre, han llevado destrucción del país. Fíjate qué hicieron con Afganistán, cuál es el resultado de Afganistán. Cuando que llegaron las fuerzas de OTAN en Afganistán, la producción de opio en ese país era 2.000 toneladas. Ahora está en 10.000 toneladas. Y la mayoría de la producción está en las provincias donde hay más presencia de las fuerzas norteamericanas. En Irak, a partir del 2003, cuando que los americanos atacaron a ese país, ¿qué crímenes cometieron en ese país? ¿Acaso el mundo ha olvidado el escándalo del cárcel Abu Ghraib en Irak, donde que torturaban a los iraquíes de manera salvaje? ¿Acaso no eran los norteamericanos que asesinaron miles iraquíes inocentes en las escuelas, en sus casas? Bueno, la presencia de los americanos ha generado más violencia, ha generado destrucción. Y el último que hicieron es asesinato del subcomandante de Fuerza Popular de Irak, que es un parte de las Fuerzas Armadas iraquí. Y también asesinar al general Soleimani, que era uno de los altos comandos iraníes. Entonces, la presencia de los americanos en Medio Oriente nos ha traído desastre, miseria, destrucción, y tienen que volverse a su país. ¿Esa decisión del Parlamento iraquí es solamente contra los americanos o contra todas las tropas extranjeras que están en Irak? Lo que yo vi en las noticias dice que todas las fuerzas extranjeras y fíjese, algunos países como Alemania han aceptado y han respetado el derecho de un pueblo, la decisión de un pueblo. Han dicho que, bueno, si es necesario, si tienen que sacar sus fuerzas, rápidamente van a hacerlo. Pero al cambio, miren qué posición está tomando el presidente Trump. Él está amenazando a los iraquíes, al pueblo iraquí, para tomar una decisión, para ser autónomo, para ser independiente. Ha dicho que va a sancionar a los iraquíes en caso que pidieran que los norteamericanos salieran de Irak. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando, embajador? ¿Acaso la democracia no es lo que Estados Unidos quiere para el mundo? Entonces respeta la democracia, respeta el derecho del pueblo, y ese pueblo iraquí ahora no quiere más la presencia de los norteamericanos en su territorio. Algunos periódicos norteamericanos también señalan que es posible que Irán esté dentro de Irak y entonces también tendría que salir Irán si tiene fuerzas militares en Irak. Fíjese, nosotros vamos a respetar la ley que se aprobó en el Parlamento iraquí. Irán no tiene fuerzas armadas en Irak, no tiene la presencia.
Irán tiene un vínculo muy profundo y muy desarrollado con Irak, porque los iraquíes y los iraníes son hermanos. Los dos somos musulmanes y hoy en día tenemos un intercambio comercial muy fuerte. En la ceremonia de Arba'in, que es un símbolo de la unidad entre el pueblo iraní con el pueblo iraquí, más de 3 millones iraníes dentro de una semana, 10 días, visitan Irak. Por supuesto que ese vínculo no se puede romperse porque es una voluntad de los dos pueblos. Pero cuando que dice el Parlamento iraquí, las fuerzas extranjeras tienen que salir todo que están por allá, sobre todo los norteamericanos que son bastante en Irak. Usted toca un tema que es interesante conocer más a fondo. Hay una hermandad de Irán con Irak, pero también en el fondo hay un tema religioso. Irak es mayoría chiita, Irán es mayoría chiita, hay una solidaridad religiosa. Eso también no incide en esa problemática del Medio Oriente con actitudes como otros países, que es el caso de Arabia Saudita. Fíjese, los musulmanes, embajador, en total somos hermanos. Hay una diferencia en algunas partes de la creencia que tenemos, como chiitas, sunitas, pero básicamente somos hermanos. Y desde 1000 años ha existido esa diferencia en la interpretación del Islam. Lo que algunos países en el occidente tratan de profundizar y marcar chiitas, sunitas, eso en verdad no existe entre la comunidad musulmana. No olvidemos, embajador, que cuando que apareció el grupo ISIS en Siria, en Irak, ese grupo que en origen era sunita, asesinó más a los sunitas que a los chiitas. Y el comandante Soleimani, el general Soleimani, cuando que se fue a ayudar a Siria, a Irak, ayudó bastante a nuestros hermanos kurdos, que la mayoría son sunitas. Ayudó a nuestros hermanos en Siria, que bueno, en gran parte son sunitas. En Irak ayudó en las provincias que son sunitas. Entonces, sunitas, chiitas, para nosotros no existe. Lo que existe, somos hermanos, somos musulmanes. Creemos al mismo Dios, creemos al mismo profeta, creemos al mismo Corán. Y al resto, entonces, es unas propagandas que a veces por algunos países se hace para marcar, para entonces decir que existe esa diferencia. Entre chiitas y sunitas, embajador, no hay diferencia, que somos hermanos. Y entre árabes y persas, porque ustedes son persas, ¿no son árabes? Bueno, por raza, si hablamos, hay bastantes razas en el mundo, latinos, africanos, europeos, raza de los chinos son diferentes. Persa y árabe también son dos razas, pero tener dos razas diferentes no significa que son enemigos, que bueno, somos amigos. Hay muchos familiares persas que han casado con los árabes, hay muchos árabes con los persas, muchos iraníes con los europeos, muchos europeos con los chinos han casado. Racismo es algo que actualmente el presidente Trump está aplicando en el mundo. Es el presidente Trump que asesina a los niños latinos que quieren ingresar a Estados Unidos a buscar una oportunidad mejor para la vida. Bueno, de forma que los encarcela en las fronteras. ¿Cuántos niños murieron en nuestras cárceles? ¿Cuántas familias latinos están viviendo en mala situación en Estados Unidos? La culpa que tienen, que no son blancos. ¿Acaso eso es aceptable? De ninguna manera. Pero en Medio Oriente también, embajador, entre los persas con los árabes existe la hermandad, somos hermanos. Pero hay geopolíticamente una realidad de confrontación entre el gobierno de Arabia Saudita y el gobierno de Irán. Bueno, no ignoramos que hay una diferencia en algunas áreas entre Arabia Saudita e Irán, pero no olviden la palabra del primer ministro iraquí, embajador, que él, cuando que en la sesión que tenían para aprobar esa ley de expulsar los norteamericanos de Irak, él dijo que el general Soleimani estaba viajando a Irak con la invitación oficial del primer ministro iraquí para llevar la respuesta de Irán
a una carta enviada de Saudi Arabia a Irán al respecto de solucionar las diferencias que, bueno, existe. Quiere decir que existe la diferencia, pero creo que es la voluntad de las dos partes y más de los iraníes, porque el canciller nuestro 1000 veces ha propuesto el diálogo, la conversación para, para llegar a un acuerdo, y recién Irán propuso en el Golfo Pérsico un acuerdo de seguridad entre los países del Golfo Pérsico para respetar la soberanía de otra parte. Quiere decir que Irán siempre ha puesto en la mesa su buena intención y su buena vecindad. Agradecemos al señor embajador Soltani de Irán en Venezuela el habernos recibido en su oficina y además conversar sobre el tema tan importante como es la situación de Irán, en la perspectiva, naturalmente, lo que el embajador que representa al gobierno de Irán tiene en nuestro país para los televidentes que siempre nos siguen en temas internacionales. Más adelante seguiremos también con otras notas vinculadas a este programa especial sobre Irán que hemos realizado en el día de hoy con nuestra producción. Ya regresamos.